Muy buenas, os damos la bienvenida a esta sesión, esta webinar dedicada al mundo de la enfermería familiar y comunitaria. El motivo de esta webinar está claro. Nos han hecho un anuncio, todos los que estéis escuchando esta sesión sabéis perfectamente que nos han puesto una fecha, 26 de noviembre. En principio, la anterior prueba, la primera prueba objetiva que tuvimos, todos sabéis que fue en diciembre, y bueno, nos dieron un plazo de 10 meses, bueno, como ya no nos sorprende, se les ha ido un poquito el tiempo y todos estamos esperando como agua de mayo esa convocatoria. Debido a ello, pues muchos compañeros y compañeras nos habéis escrito y nos habéis solicitado información desde Aula Plus. Bueno, vamos a dejar una serie de recursos. La mayoría de los que estáis escuchando esta webinar pertenecéis a la gran familia Aula Plus, otros compañeros y compañeras no, pero vamos a dar una serie de orientaciones muy buenas de cara a qué hago estas semanas previas a la prueba. Soy Alejandro Cerezo, el director de Aula Plus. Y bueno, tengo el gusto de acompañaros esta tarde en esta sesión que va a ser breve, no va a tardar más de 20-25 minutos para que os llevéis, de acuerdo, la información más relevante relacionada con esta webinar y la situación que tenemos actualmente. Muy bien, vamos al ataque. Los puntos que vamos a tratar son los que estáis viendo ahora mismo en la diapositiva de presentación. Como veis, vamos a hablar de esa fecha que nos han dado y de esa convocatoria que está por salir. De momento ha sido tan solo un anuncio, vamos a hablar de ello. Después los motivos que la anterior prueba que hemos aprendido, que nos ha enseñado la anterior prueba, nos ha dejado una serie de pistas que son de altísimo valor de cara a enfocar la prueba, la siguiente que tenemos, esta segunda prueba, citada para el 26 de noviembre. En este sentido, como veis, vamos a ver por qué hubo compañeros y compañeras que no superaron la anterior prueba, dónde estuvo el hándicap, la de gran dificultad, y hablaremos un poquito de esas conclusiones en el punto 3 para sacar una serie de puntos a trabajar en las semanas que nos quedan de cara a abordar esta segunda prueba 26 de noviembre. Esta es un poco las 4 partes que va a tener esta webinar y la que vamos a tratar. Bueno, la primera parte ya creo que todos los compañeros y compañeras que estáis viendo esta webinar ya lo sabéis, estamos citados el 26 de noviembre de forma oficiosa. ¿Por qué digo de forma oficiosa? Sois muchos los compañeros y compañeras que nos habéis llamado estos días diciendo ¿cómo me inscribo a esta prueba? Bueno, sabéis perfectamente que no la han convocado, la han anunciado, no la han convocado. No se irá o no se debería ir de la próxima semana, es que nos convoquen la prueba, se abra el plazo para inscribirse, que es lo que todos estamos esperando. Asociado a esto, como se comprometieron en diciembre, cuando hicieron la anterior prueba, se comprometieron que paralelo a esto, facilitarían cómo hacer el proceso de solicitud de expedición del título a aquellos compañeros que pasaron la primera prueba y ya el dibujo para nosotros que nos presentamos a la segunda prueba. Básicamente esto es lo que nos anunciaron y por tanto ya sabemos que aunque sea oficioso, la siguiente semana lo más lógico es que se haga oficial y se abra el plazo de inscripción. Habrá que inscribirse a la misma. Ya sabemos que por tanto que tenemos 2 meses por delante y la primera pregunta que todos nos hacemos es la obvia. Hemos ido de idas y venidas a preparar esta prueba. Y la realidad es la que es. En 8 semanas, 2 meses que tenemos por delante, hay que hacer un trabajo muy inteligente. Y lo que vamos a intentar es ser muy claros en esta webinar de qué hago en 8 semanas para llegar al día 26N y conseguir acceder a nuestra especialidad, a nuestra merecida especialidad. Muy bien, para ello vamos a ver que tenemos que sacar conclusiones y vamos a ver qué pasó en la anterior prueba. Desde luego es el primer punto de partida para ver qué hago o qué espero que voy a tener en la siguiente prueba. ¿Por qué hacemos este trabajo? Creo que todos los que estéis escuchando esta webinar sabéis perfectamente que cuando he hecho un vistazo a todos los exámenes que han habido de prueba objetiva por vía excepcional, todos han seguido un patrón en el cual desde el primer examen a los siguientes exámenes que han habido, pues ha habido una altísima concordancia. Altísima concordancia es decir que las preguntas son muy similares, por tanto nos permite basarnos en el mismo a hacer este trabajo. ¿Vamos a jugar todas nuestras cartas a esto? Obviamente no, pero sí que es verdad que es en un plan que vamos a dejar ahora que se llama Sálvese quien pueda en estas 8 semanas. Ese plan es un plan inteligente en el que desde luego las coordenadas que nos dan es que si tengo poco tiempo en mi vida, ¿qué es lo más lógico trabajar en función de lo que he visto del comportamiento de las pruebas objetivas que ha venido haciendo el Ministerio? En este sentido vamos a ver que la primera conclusión que tenemos que extraer es cómo ha sido la anterior prueba y por qué hubo gente que no la superó y el tema de las reclamaciones. En este sentido todos sabemos que cuando publiquen la convocatoria, tras el examen habrá una resolución en la que habrán no aptos
¿de acuerdo? Con varios motivos. En el anterior hubo dos grandes motivos de no apto. Como veis, uno se refería a ese punto 13 de la convocatoria y otro al 6.1. Es interesante que tengamos en cuenta lo que va a pasar el 26 de noviembre en función de los errores que algunos compañeros cometieron. ¿Qué son estas dos premisas que dice la convocatoria? Pues 6.1 era comprometerse, ¿de acuerdo?, del punto de vista que no me da garantía de que estés haciendo la prueba de forma lo suficientemente objetiva, clara y honesta. Daros cuenta que abajo os hemos puesto ejemplos de cuando hemos abierto la herramienta, habéis hecho exámenes virtuales, en los cuales nos da un error de interpretación del software. Esto es importante que tengáis claro, que obviamente no te puedes levantar e irte, no te puedes descuadrar la cámara respecto al enfoque adecuado, ni alejar tu mirada a otro mundo o submundo, porque si no va a interpretar el software de que estás ayudándote de algo. En este sentido, todos sabéis, por tanto, que salió varios compañeros y compañeras excluidos, y nosotros siempre en aquel momento recomendamos que a toda la gente que había pasado esto, que reclamara, porque es el ministerio el que te tiene que a ti justificar que eso ha pasado, como ellos están diciendo, y que realmente el motivo por el que el software ha saltado es suficiente para que entienda usted que yo he cometido una infracción. Por tanto, estas cosas hay que cuidarlas de cara a la prueba del 26 de noviembre. Ya sabemos que hubo bastantes compañeros que se vieron sometidos por esto, y también sabemos todos los que nos presentamos a aquella prueba de 11 de diciembre que se dieron demasiadas situaciones y muchas de ellas, desde luego, pues que pusieron bastante en descrédito el cómo se desarrolló la prueba, ¿no? Desde hacer turnos desde la mañana hasta la tarde, donde las preguntas van a volar por todos sitios, hasta realmente gente que no ha seguido el protocolo exacto de cómo se hace una prueba virtual. Y bueno, parece que fue un poco aleatorio el hecho de que algunos compañeros o compañeras saliera por el software sancionado, otro no, pero la realidad es la que es, equipo. Nosotros no nos podemos exponer a que desde luego el software nos levante esa tarjeta amarilla, que nos dejen excluidos de la prueba en una gran oportunidad como es la de sacar nuestra especialidad de enfermería familiar y comunitaria. Con lo cual, la primera conclusión de esta webinar que os recuerdo en función de cómo fue la prueba de 11 de diciembre es que cuidado con el tema del software, equipo. Cuidado con el tema del software y despistarnos con el enfoque de la cámara, con la conexión a internet, tener un plan B como un móvil cerquita por si acaso se me va, tener claro y cerca para poder acceder. Hubo muchos compañeros, compañeras que se les fue la red de wifi, coincidió que hubo inundaciones en aquella época por el norte de España y varios compañeros, compañeras perdieron la oportunidad de poder presentarse a la prueba porque se les cortó directamente el acceso a la misma. Es decir, hubo muchas circunstancias, las que están en nuestra mano, son las que nosotros tenemos que evitar. Por eso, primera conclusión que extraemos de lo que pasó el 11 de diciembre. Segunda conclusión, y mucho más importante, lo que estáis viendo ahora mismo en la presentación. Vamos a ver que el porcentaje de aprobados es un dato que me dijo que la prueba fue exigente, porque hubo mucha gente que no la pasó. Vamos a hablar del perfil de la prueba virtual y tercero y más importante dentro de este bloque, de este punto 3, el porcentaje de temas más preguntados. ¿Cómo fue la primera prueba? Disección perfecta para qué espero en la siguiente prueba 26 de noviembre. De eso se trata y de hecho es la parte más valiosa en la cual nos vamos a basar para hacernos una propuesta de qué haces las siguientes 8 semanas de tu vida. Lo primero, respecto al porcentaje de aprobados, no pasa inadvertido que 31.000 personas estaban llamadas, de las cuales 18.000 realizaron la inscripción. Pasaron tantos años que ya muchas personas se les pasó hasta ya la edad y la gana de sacarse la especialidad de enfermería familiar y comunitaria. Si ya me he jubilado, ¿dónde voy ahora? Después de 10 años. Dicho esto, esta fue una circunstancia, desde luego, que no pasó desapercibida y por eso vemos esta estadística tan abrumadora. Dicho esto, lo interesante de la prueba es lo que tenéis aquí. No es normal que en una prueba haya tantos suspensos. Si apenas consiguió aprobar la prueba el 40%, no llegó al 40%, quiere decir que la prueba fue rigurosa. Y de incidencias técnicas por las cuales, según anunció el Ministerio, muchos compañeros no pudieron terminar la prueba, fue en torno al 1,2%. Que veamos que el 61% no pasó la prueba. Creo que todos los que estáis escuchando esta webinar, que participáis del examen 11 de diciembre, sabéis que hubo una piedra en el camino. Y esa piedra, más allá de los aspectos técnicos de hacer una prueba virtual, me ciño a los meramente académicos, vamos a ver que fueron los casos clínicos. Y esa es la conclusión. Mucha gente pasó la parte teórica de las 100 preguntas, problema las 25 de casos clínicos. Por tanto, ese problema que estáis viendo aquí, de muchos de los compañeros que estéis escuchando esta webinar que no pasasteis, el punto de inyección estuvo precisamente ahí. Ya fue menos significativo los no aptos por no respetar las normas de examen, 122 personas de esas 18.000 y pico que se presentaron, pues es un dato que, digamos,
poco relevante y quizás para todo el ruido que creo que todos participamos de lo que pasó aquel día en aquella prueba y que ojalá que el Ministerio ponga alguna solución de cara a la siguiente para que no veamos, desde luego, o dejemos en descrédito a una prueba de estas características, que tiene que ser lo que es. Es una prueba objetiva que tan solo intenta garantizar conocimientos mínimos para acceder a tener una especialidad que la mayoría de los que estéis escuchando esta webinar merecéis más que de sobra. Muy bien, dicho esto, a continuación vamos a ver un poquito que como los casos clínicos fueron la clave para superar la prueba, todos los que hagáis un trabajo de aquí al 26 de noviembre tiene que ser muy inteligente trabajar casos clínicos. Los casos clínicos tienen una parte muy chula, que es la que estáis viendo ahora mismo en la presentación, que aparece ahí como un librito de los 100 casos clínicos imprescindibles. De alguna manera, esos 100 casos clínicos representan lo que todos los exámenes oficiales, tanto los de vía excepcional como los exámenes OPE en general, que tienen o suelen desarrollar casos clínicos, han hecho. Este tipo de información está chula porque me permite ver cómo se diseñan casos clínicos. Esto es lo que nosotros sabíamos, ¿de acuerdo?, antes de ver el examen de enfermería familiar y comunitaria del día 11 de diciembre. Pero una vez que lo vimos, tenemos más información que esta y por tanto tenemos más datos para echar una mano a la hora de orientar ese trabajo. ¿Y cómo tenemos más información? Porque hemos hecho lo que estáis viendo ahora mismo en la pantalla, que se llama disección perfecta, total y absoluta de la prueba 11 de diciembre. Esa disección nos lleva a, en la primera parte, que es la teórica, esas 100 preguntas, analizar y clasificar todas las preguntas que hemos tenido por tema. Y lo que estáis viendo ahora mismo en la presentación nos da un dato clarísimo. Y es que la mayoría de preguntas se acumulan en muy pocos temas. Y es lógico que, siendo nuestra especialidad la que es, la mayoría de preguntas se centren, como no puede ser de otra manera, en salud pública, atención primaria, investigación, educación para la salud, y luego se cuelan temas como es la geriatría, pediatría, gestión sanitaria, al fin y al cabo colectivos que desde el punto de vista de atención primaria puedan generar mayor vulnerabilidad y por tanto interés de atención junto a crónicos. Por tanto, no es sorpresa, pero nos ha dejado un testigo mucho más allá el hecho de la parte teórica, que ahora explicaré, que estuvo muy bien hecha y tuvo una alta concordancia con lo que se esperaba. ¿Quién fue un poco más sorpresivo? Esto que estáis viendo aquí ahora mismo. Los casos clínicos. Tuvimos 5. Como estáis viendo, de diabetes, úlceras por presión, geriatría, obstetricia y educación para la salud. Estos fueron los 5 casos clínicos, cada uno de ellos con 5 preguntas. Si hago una disección perfecta, empiezo a sacar conclusiones. Y la primera conclusión que saco es la que estáis viendo aquí. Que 6 temas, nada más 6 temas, acumulan la mitad de las preguntas de examen. Conclusión. Todos ya tenemos claro que a la hora de preparar el trabajo de estas 8 semanas que nos queda el examen, estos 6 temas los vamos a abrazar de una forma más cálida que el resto de temas del cual nos podemos quedar tan solo con una noción general a la hora de intentar llegar con el mejor nivel para superar el corte, que este es el objetivo que todos tenemos, equipo, ni más ni menos. A continuación tenéis que el 71% de las preguntas estaban hechas en otros exámenes oficiales. Si no exactamente iguales, muy parecidas. Este dato no lo debe pasar inadvertido. Y os comento esto por 2 motivos. Porque claro, si yo estoy preparando la prueba, parece oportuno, coherente, que en aquellos temas que más me están preguntando haga una buena práctica de aquellas preguntas que estamos teniendo, sobre todo en los últimos años, ¿no? En 2022, 2021, de los exámenes de enfermería que están habiendo en el mundo de las oposiciones, incluido el EIR también. ¿Por qué parece oportuno? Porque si estoy viendo que ha habido una alta concordancia en las preguntas, lo más lógico es que lo que vayamos a ver el 26 de noviembre en el examen, la parte teórica, equipo, ya está hecho en su mayoría con un formato, de acuerdo, que muy lógico y muy bien estructurado, porque se asemeja mucho a los exámenes oficiales. Una vez que tengo claro esto, la prueba teórica, las coordenadas que os vamos a dar son sencillas. Y en este sentido, hay unos documentos que son los que estáis viendo aquí ahora mismo en la presentación, un documento que se relaciona con el calendario de la segunda prueba y otro con la metodología y los contenidos clave. Esto que estáis viendo ahí son los ingredientes en los cuales diseñamos el trabajo 8 semanas. Eso que estáis viendo ahí es un lujo a la hora de orientarme. ¿Por qué? Porque no solo tengo los temas orientados, sino que cojo tema a temita, como la mayoría de los que estéis escuchando esta sesión ya habéis trabajado y hecho. Y cojo tema a temita y me dice exactamente que en función de lo que vi el 11 de diciembre, lo que con más lógica y coherencia espero ver el 26 de noviembre. De hecho, cada tema lleva como sus cuadernecitos, su bibliografía y qué contenido debo de abordar.
Por eso vamos a ver que si voy al grano en las semanas que me quedan, sobre todo con los temas que más preguntas se acumulan, en teoría, pasar la prueba o la parte teórica no debería ser un gran desafío para ninguno de los compañeros o compañeras. Algunos habéis trabajado más, otros habéis trabajado menos y es probable que incluso algún compañero o compañera que esté escuchando ahora mismo esta webinar no haya tocado nada. Desde luego, pasar la parte teórica, vamos a ver que requiere un trabajo dirigido, porque sabemos muy bien cómo lo están haciendo y hemos visto la alta concordancia que tiene con los exámenes oficiales. Aquí, con estos documentos, más las tareas que os vamos a proponer, no deberíamos tener ningún problema. Ahora, si hemos dicho que el hándicap para la mayoría de compañeros y compañeras fueron los casos clínicos, vamos a hablar en el cuarto punto de esta webinar de qué tengo que hacer. Lo primero que tengo que saber es que para preparar la segunda prueba, como ya hemos anticipado, tengo 2 meses. Con lo cual, equipo, orden. Una vez que sé que tengo 2 meses, la mayoría de nosotros ya sabemos que tenemos que hablar de 3 aspectos del examen. De si el examen será presencial o virtual, obviamente a todas luces lo van a convocar y va a tener el mismo formato virtual. Del perfil de las preguntas, vamos a hablar precisamente de esto, que es lo que acabamos de iniciar, analizar, y luego el perfil de los casos clínicos, que es lo que más nos interesa, porque como ya he anticipado, fue el gran hándicap en la prueba anterior. En este caso, cuando analizo los contenidos de las preguntas que tuvimos en la primera prueba, se basaron en muchos manuales, los cuales tenéis dentro del documento que se llama Orientaciones para la segunda prueba. Me cojo cada tema, analizo todas las preguntas que han habido y en base a ello te dirijo a los contenidos clave de cada tema. Y te asocio la bibliografía en caso que en algún tema obviamente hicieron uso de una bibliografía muy concreta, como fue el tema de educación para la salud, uno de los más preguntados. Si es ese manual en el que me sacaron un pool bastante interesante de preguntas, pues equipo, ya sabéis que los simulacros y los test que hagamos se van a basar en preguntas de ese manual. ¿Por qué? Porque es lo más normal que vas a ver el día de la prueba. Esto nos va a ayudar, por tanto, todos los ingredientes que acabamos de comentar nos van a ayudar a hacer un cierre perfecto de la parte teórica sin mayor complicación. Bueno, por eso, test de exámenes. Repasar los nuevos contenidos en base al perfil de preguntas y la videoclase de los temas relevantes. Yendo al grano, estos 3 ingredientes, equipo, es la clave del trabajo en el cual os vamos a hacer un plan que se llama plan. Quedan 8 semanas, sálvese quien pueda o algo así de cara a una primera parte en la que entiendo que no deberíamos tener ningún problema. Aquí es donde está la clave, equipo. Aquí, en lo que estáis viendo. Casos clínicos. Estos fueron los 5 casos clínicos que nos pusieron. Diabetes, úlceras, geriatría, obstetricia y educación para la salud. ¿Qué voy a esperar que va a pasar en la prueba del 27 de noviembre? ¿Me pondrá otro caso clínico de diabetes o de un paciente crónico, pueda ser hipertensión arterial, de aquellas patologías más prevalentes? ¿Me pondrá otro caso de úlceras por presión o me pondrá otra de las patologías, aquellas que estamos monitorizando y siguiendo desde el punto de vista de las comisiones de calidad porque nos preocupan en el sector sanitario? Nos pondrá otra población vulnerable, nos pusieron, como os dais cuenta, a la mujer, al anciano, con lo cual nos ponen por población vulnerable y como no puede ser de otra manera, educación para la salud. De estos 5 vamos a ver que es muy fácil hacer un trabajo inteligente con ello. ¿Por qué? Porque clarísimamente se basaron en el programa formativo de enfermería familiar y comunitaria, que ya en la convocatoria me dicen que se va a basar en el programa. Si echamos un vistazo al programa, recordar todos que el programa tiene estos 6 puntos que estáis viendo en esta diapositiva, que es crónicos, atención a la infancia, adolescencia, salud en general en la etapa adulto y luego salud sexual reproductiva, que es obstetricia, básicamente atención a la mujer. Y los de cuenta ancianos, punto 6, punto 7 familia, punto 8 emergencias, urgencias, punto 9 fragilidad y como os dais cuenta el último punto competencias docentes. Claro, si esto es lo que me dice el programa formativo, ¿no parece oportuno que todos hiciésemos casos clínicos basados en estos 10 puntos que acabamos de repasar? 11, perdón, en estos 11 puntos que acabamos de repasar. Parece oportuno que hagamos casos clínicos asociados a la bibliografía en la que se basaron en los 5 casos clínicos que me pusieron y además que haga casos clínicos de resto. ¿Sería lógico que pudiera poner un caso clínico de urgencias? Pues dado que es uno de los 11 competencias a adquirir del programa formativo de enfermería familiar y comunitaria, es lo que debéis esperar, un caso clínico de urgencias. Lo más lógico es trabajar alter ego, es decir, casos clínicos del mismo perfil y contenido de lo que hicimos en la prueba del 11 de diciembre, ya he practicado unos cuantos, vamos a enseñar unos cuantos, los vamos a trabajar. Y luego lo lógico sería hacer también casos clínicos basados en bibliografía del ministerio, obviamente, basado en el abordaje de la atención primaria en función del resto de puntos del programa formativo, metiéndonos con un caso clínico de infancia-adolescencia, otro de adulto, otro relacionado con las personas ancianas
otro con la familia, otro de urgencias, otro de salud pública y comunitaria. Eso es lo lógico. Y tener un pool de casos clínicos que si nos toca hacer 40, 50, 60 casos clínicos, sea lo inteligente que hay que hacer en estas semanas. Y cayendo en este nicho de contenido que es lo que esperamos ver el 26 de noviembre. Dicho esto, este trabajo nos va a permitir ir al grano. Por nuestra parte vais a tener una propuesta, por tanto, para trabajar la parte teórica, las 100 preguntas que tengo en mi examen teórico, en las cuales vamos a hacer un trabajo basado en test, como ya os hemos dicho. Oye, aparte de todas las preguntas que ya han habido en exámenes oficiales anteriores, vamos a ver que vamos a seleccionar lo mejor de LEIR y del mundo, BEPU, y pool de preguntas que habrá que repasar. Si ha habido alta concordancia de lo que hay en los exámenes oficiales, equipo, al grano, hay que hacer esas preguntas test. Por otro lado, aparte de esto, hay que repasar los contenidos, sobre todo de los 10 primeros temas más importantes. Si te estoy diciendo que en cada tema tienes que ir aquí, 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 en función de cómo ha sido la primera prueba. Por tanto, es el momento de ir aquí, aquí y aquí. Y no hay otra cosa. Cuando hagamos este trabajo con los primeros temas, porque al fin y al cabo el contenido queda muy acotado y es fácil y es factible, aunque no tengamos mucho tiempo para hacer este trabajo, después nos quedará consolidarlo a través de los simulacros que os vamos a poner, donde hay una muy buena propuesta de preguntas. Hay simulacros que directamente le vamos a llamar alter ego, que es una de las posibilidades que el Ministerio va a hacer, que es hacer un simulacro basándose perfectamente, perdón, un examen basándose perfectamente en el examen de 11 de diciembre. Y pregunta a pregunta, hacer como hizo con las 3 versiones de exámenes que puso. Cambiar un poco el enunciado, la orientación de la pregunta, etc, etc. Ya vimos y tenemos un ejemplo muy claro de cómo hizo las 3 versiones de examen en la primera prueba. Lo más lógico es que lo que vamos a ver el 27 de noviembre sean versiones de examen y tengamos como una versión 4, 5 y 6. Eso es en probabilidad, viendo cómo han sido todo el resto de pruebas objetivas, lo más lógico que debemos de ver en esta prueba y por tanto en la que vamos a trabajar y en la que os vamos a proponer simulacros que van a tener todo este orden. Muchos de los compañeros y compañeras que sois de la familia Aula Plus sabéis que hemos venido trabajando así, sabéis que tenéis un calendario de trabajo que precisamente es hasta esta fecha, el cual tenía 6 simulacros, que de propuesta de trabajo se están dejando los últimos simulacros para que los hagáis y a partir de ahora llega un mundo nuevo. Sí, te has podido hacer todo ese plan de trabajo fantástico, si no lo has hecho, no es de la familia de la Plus, estás escuchando esto, te lo ha pasado un amigo o una amiga y dices, bueno, voy a intentarlo, ya sabéis que viene un plan de trabajo de 8 semanitas en el cual se llama, obviamente, último vagón de cola. Vamos a hacer un trabajo dirigido al grano con cabeza en función de lo que esperamos que sea la prueba objetiva del 27 de noviembre. Como veis, tenemos muchos ingredientes e información para que el trabajo que hagamos lo hagamos muy dirigido. El plan, como ya he anticipado, lo vuelvo a resumir, se va a centrar en 2 grandes premisas. Por un lado, en trabajar la parte teórica de forma específica en base a los 3 ingredientes que os acabo de decir, documento de orientaciones para repasar de forma inteligente lo que tenemos que repasar, yendo al grano, test muy bien seleccionados y simulacros, como ya os acabo de anticipar, alter ego como una versión más de cara a que podamos hacer un trabajo casi perfecto a la hora de abordar este perfil de prueba. Por otro lado, casos clínicos, creo que ha quedado bastante claro que como se han centrado en el programa formativo de enfermería familiar y comunitaria que tiene 11 apartados, de esos 11 apartados preguntaron 5 que se transformaron en los 5 casos clínicos, nos falta hacer 2 cosas, versiones de esos casos clínicos y por otro lado, obviamente trabajar casos clínicos del resto de apartados del programa formativo. Esta es la realidad en la que nos vamos a mover y por tanto las orientaciones que os vamos a dar muy cerraditas para que en las pruebas que vamos a ir haciendo pues podamos triunfar. Todos aquellos que estéis con Aula Plus, pues desde luego ese plan de 8 semanas se va a acompañar de tareas, de simulacros y obviamente habrá puntos de encuentro en los que comentaremos las pruebas, que comentaremos el caso clínico, cómo se ha abordado y cómo se ha hecho la parte táctica técnica. No hace falta recordar que este examen solo te pide superar y superar significa un 5 en cada una de ellas. Si en una de ellas sacas un poquito menos de nota, hará media con la otra. Con lo cual vamos a ver que sacando un 6 y un 4 en cada una de ellas voy a pasar. Problema que hubo en el anterior examen, que hay gente que sacó buena nota en la parte teórica a lo mejor, pero le falló estrepitosamente en los casos clínicos y si no llegas a un 4 estamos fastidiados. No es difícil sacar un 4 en los casos clínicos, o no debería serlo, porque vamos a ver que los casos clínicos las preguntas puntúan más y la sanción vamos a ver que nos va a permitir que podamos pasar el corte. En esto os vamos a trabajar muy bien, que es la parte táctica y técnica, para que cuando terminemos nuestra prueba garanticemos pasar los puntos de corte, que es lo que tenemos que hacer. Ya nos da igual no ir a lo loco a sacar un 7 o un 8 cuando hay preguntas que a lo mejor podamos no dominar, sino pasar los puntos de corte, ni quedarnos en un umbral muy bajo, porque hay compañeros y compañeras que la liaron
porque dijeron, como necesito tantas preguntas para pasar el corte, hago tantas preguntas que las tengo seguras, y en aquello donde tenemos seguro, luego el enunciado no leíste es un no, algo que cambiaba el signo de aquella pregunta, y desde luego ese cálculo tan ajustado que hizo algunos compañeros y compañeras hizo que se le fuera el examen y se quedaran fuera de este punto de corte. Bueno, pues esto es lo que vamos a proponer, lo que vamos a trabajar y por tanto en lo que nos vamos a centrar las siguientes semanas. Por tanto, equipo, plan 8 semanas, muy inteligente a la hora de coordenadas exactas y diseccionadas para trabajar con tareas, simulacros y citas en las que vamos a tener, nos vamos a ver y vamos a ver cómo hemos trabajado desde el punto de vista táctico-técnico las distintas tareas y simulacros de examen que os vamos a ir dejando. Aquellos compañeros o compañeras que no tengáis o no seáis de la familia Aula Plus, pues estáis todos invitados a participar pues, de este trabajo en la que os vamos a echar una mano para, bueno, que consigamos el 26 de noviembre lo que creo que, como ya he dicho anteriormente, todos nos merecemos después de tantos años dedicados a la profesión y a la enfermería familiar y comunitaria, que es nuestra querida especialidad. ¿De acuerdo? Y por tanto, no vamos a dejar pasar esta gran oportunidad que tenemos encima de la mesa. Y si no tenemos mucho tiempo, por lo menos vamos a dar la cara y a ponernos en las mejores condiciones posibles de cara a que la prueba pues, siga el patrón que siempre han seguido los exámenes de vía excepcional y no perdonar, desde luego, esta gran oportunidad que todos tenemos. Bueno, pues esto es básicamente lo que os quería comentar. A los que sois alumnos, alumnas de Aula Plus, vais a recibir todas estas coordenadas en breve. Y a todos los que no lo seáis, recibiréis información, pues si os interesa sumaros a preparar esta prueba en estas 8 semanas, pues seréis bienvenidos, bienvenidas a este intento. Muy bien, equipo, pues a partir de ahora ya quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta, duda, inquietud que podáis tener, ¿de acuerdo? Empiezo por el chat, podéis ir escribiéndola, voy a ver las primeras que habéis ido dejando, ¿de acuerdo? Y podéis seguir si queréis. Venga, contesto a Eneiva, que nos pregunta por aquí que cuántos simulacros online tendremos con vosotros. Bueno, simulacros, realmente hay una batería de 6 simulacros que se han asociado al último plan de repaso que se ha dejado, que esos 6, todos los compañeros y compañeras tienen una altísima invitación a hacerlo. Son muy buenos simulacros, más la batería de simulacros que entran a continuación, que son los alter ego. Por tanto, esa batería supondrá por lo menos 3-4 simulacros más. ¿Qué menos que este número de simulacros para darnos la oportunidad de trabajar toda esta parte de casos clínicos que acabo de indicar, más la parte teórica para saturar preguntas, porque al final luego vemos que suelen ser muy similares a las que tenemos en exámenes oficiales. Para que esto pase, ese mínimo de 10 simulacros hay que trabajarlos para que tengamos margen de trabajo con las preguntas más interesantes. Vale, más preguntas que veo por aquí. Beatriz nos pregunta de cuándo comienzan las clases. Se va a dejar en el calendario, ¿de acuerdo? Las tareas, simulacros, como acabo de decir, como las clases que nos veremos en directo de cara a repasar, analizar aspectos tácticos y obviamente repasar también los resultados de los exámenes simulacros que vayamos poniendo. Vale, nos pregunta Fuensanta por el chat que eso del plan de 8 semanas, que si nos lo enviáis o cómo va. Por supuesto que os lo enviamos. Básicamente os vamos a organizar vuestra vida en las 8 semanas. Con vuestro permiso vamos a quitar un poco de tiempo vital y os vamos a dar una serie de recomendaciones para que el tiempo que tengáis sea más o menos, pero que esté muy bien dirigido y muy bien orientado al trabajo que sabemos que nos van a pedir en esta prueba. Muy bien, más preguntitas. Alejandro recuerda que cuántas preguntas más resta una bien, los casos clínicos y otra parte del examen. Sí, mira, esto es muy fácil. El caso clínico es una parte del examen, la parte teórica es otra parte del examen. En una de ellas te sanciona un clásico que es que cada 3 respuestas más te quita una, bueno, cada pregunta te quita 0,33, mientras que en la parte de casos clínicos cada pregunta no te quita 0,33, cada pregunta fallada te quita 0,25, lo que viene a ser cada 4 una. Con lo cual, siempre esto me lleva desde el punto de vista táctico a que los casos clínicos se tienen que contestar en alta tasa de respuesta, sin ser kamikaze, pero desde luego, siempre que vea durar entre 2 opciones de respuesta, un caso clínico tiene que ser respondido porque cuando tengo una sanción 1,4 es una sanción muy baja. Y esa sanción muy baja me permite siempre poder hacer mayor número de respuestas. Muchos compañeros y compañeras vais a ver que respondieron todas las respuestas en los casos clínicos. No es que sea una gran estrategia, pero cuando un examen se te ha puesto difícil y no vas a tener claro, está claro que si hay 25 preguntas y hay 10 que tengo muy claras y 5 o 6 que las puedo contestar discriminando entre 2 opciones de respuesta, este perfil de prueba es el que te invita a que te metas en esas preguntas porque la estadística juega a tu favor. Es verdad que luego hay compañeros o compañeras que dicen, es que Alejandro, si yo hago eso, sé que soy un desgraciado, que soy una desgraciada, si elijo entre 2, siempre el mundo se me va a ir a lo otro, que me voy al lado oscuro. Bueno, la realidad es que la táctica técnica está para eso y solo acabo de dar una pincelada porque la compañera lo ha preguntado en el chat, pero realmente esto se trabaja y haremos un muy buen trabajo a todos los compañeros que estéis
trabajando con nosotros en estas 8 semanas, ¿de acuerdo? Y la respuesta a tu pregunta es sí, coordenadas exactas y perfectas de este trabajo, 8 semanas, que todos tendréis sobre la mesa la próxima semana. Muy bien, más cositas que estáis. Y esto se asocia a la segunda pregunta que me ha hecho la compañera, que es cuántas preguntas tengo que contestar de cada parte. Eso se asocia a la pregunta que ha hecho la compañera, sí. Pregunta que hace una compañera, oye, lo que estamos apuntados antes, ¿nos vais a mandar documentación por correo electrónico? La respuesta es que sí, como acabo de decir, por correo, os vamos a avisar, ¿de acuerdo? Por los distintos canales. Va a haber esta semana mucho feedback, mucho bombardeo y compartir información y el estatus de este plan para que os suméis toda la gran mayoría y sobre todo pues dar motivación, ¿no? A aquellos compañeros y compañeras porque ya están un poco aburridos de este periplo y desde luego dar ánimos en un momento en el que creo que todos tenemos que estar concentrados para conseguir nuestra especialidad sí o sí. Vale, más preguntitas que veo por aquí. ¿Cuántas horas serían necesarias para completar el plan 8 semanas? Mínimo de tiempo de estudio. Bueno, esto siempre que me preguntáis esto, a mí me cuesta un poco decir qué es el número de horas que vas a tener que dedicar. Pero lo que está claro es que el documento de orientaciones que se basa en la primera prueba es capaz de discriminar el contenido de cada tema. Y el contenido de cada tema, de los primeros temas que son los fundamentales, no nos debe llevar más de 3-4 horas a hacer este trabajo porque es un contenido eminentemente sencillo. Si tú me preguntas que cuántas horas serían ideal, es otra pregunta. Pero desde luego cuántas horas como mínimo depende del trabajo previo que se haya hecho. Si algún compañero o compañera nos está escuchando y no ha trabajado absolutamente nada, pues sabemos perfectamente que va a tener que ponerse las pilas y que para hacer ese contacto inicial, aunque esté muy acotado con cada tema, le va a tocar un poco más remangarse. Aquellos compañeros que habéis tenido un contacto mínimo, obviamente con un número mucho menor de horas, se va a dedicar a repasar contenidos clave y probablemente le vamos a dedicar más horas a hacer test y hacer estos simulacros que vamos a hacer trabajando en los aspectos tácticos técnicos. Muy bien, siguiente pregunta que me habéis hecho, en cada caso, ¿cuántas me pueden fallar? Esto no va por casos, esto, compañera, son 25 preguntas que vienen de los casos clínicos y yo esas 25 preguntas tengo que sacar el aprobado en esas 25 preguntas. No significa que haga más o menos preguntas dentro de cada uno de los casos clínicos, ¿de acuerdo? Sino que entre todas tengo que superar el tiempo. Ya está, esa es la clave. Vale, más preguntas. ¿Haréis alguna carpeta donde pondréis todos los documentos y simulacros de estas 8 semanas? Sí, y de hecho no lo he dicho durante la webinar, pero han habido algunas pequeñas actualizaciones. Esas pequeñas actualizaciones hay que tenerlas en cuenta. No son demasiado significativas, pero sí que es verdad que algunas de ellas, como es ni más ni menos nuestra 10ª conferencia de prevención y promoción de la salud, que ha sido en Ginebra, en Suiza, pues equipo, que nos dedicamos a esto. Es decir, han habido pequeñas cositas que desde luego tendremos que tener en cuenta y a la hora de repasar estos temas, pero insisto, son de mínima carga lectiva, con lo cual no nos va a quitar muchos minutos hacer la integración de la nueva información. Os dejaremos toda esta información en vuestro campus, a todos los que sean alumnos, alumnas, a los que no, os enviaremos información de cómo vamos a hacer este trabajo, pues si os animáis a estas 8 semanas, dedicarle un poco de vuestra vida a este proyecto de intentar conseguir nuestro objetivo el 26 de noviembre. Vale, veo una mano por ahí, Jaume, por favor, adelante. Hola, mira, Alejandro, ¿me oís? Sí, Sí, claro. mira, voy a ir al grano, gracias por tu contundencia. E intentando parafrasearte un poco, la pregunta concreta es, los que no hemos podido hacer todo el material siendo alumnos y estamos más o menos en la mitad, ¿tú aconsejarías pararnos aquí e ir al plan alter ego y volcarnos en los casos clínicos? ¿O acabarías, aunque te comieras tiempo de estos 2 meses del plan intensivo? ¿Cómo lo ves? O sea, ¿acabarías todo el temario clásico de Aula Plus o dirías, mira, si has llegado hasta el tema 17 y 18, deja los otros 6 y tírate de cabeza al alter ego con los 100 casos clínicos? Y gracias por todo, ¿eh? Me parece muy oportuna la pregunta, gracias, porque mirad, para todos los compañeros y compañeras, tener claro algo, no todos estén en la misma situación, más bien al contrario, cada uno esté en una situación totalmente distinta. Entonces, lo que se os va a dar con el plan, más que una instrucción totalmente cerrada, es criterio. Y el criterio es lo que nos va a permitir determinar, es decir, en qué punto estoy yo y cómo me adapto a este plan de 8 semanas. El plan de adaptación será algo personal. Pero lo que sí que está claro es que el criterio, respondiendo de forma muy concreta al ejemplo que me acaba de poner la compañera, que sirva para todos, si yo llevo 17 temas y de esos 17 temas he abordado muy bien los temas que acaban suponiendo el 80% de preguntas en la prueba,
Yo es más inteligente que me centre en repasar, porque hay algo que es letal, que se llama la curva del olvido, y yo como opositor me interesa mucho más consolidar esos contenidos basados en los núcleos. Por tanto, nos vamos a centrar más en el plan de repaso de esos 17 temas y basándonos en esos núcleos y luego intentar consolidarlo a través de esos test que hay que hacer, más los simulacros, y demostrar que aquello que yo he podido acotar y cerrar en base a esta orientación, de verdad me estoy pudiendo defender. Y entonces, por tanto, centrarnos mucho más en el alter ego, que sería lo más inteligente de cara a las semanas de trabajo que tenemos por delante. ¿Qué pasa? No todos los compañeros parten del mismo punto base. Entonces, a quien desde luego está a cero, le toca currárselo y esta semana dedicarle un poco más de horas, que no es tan difícil porque el documento de orientación es un regalo caído del cielo para vosotros, que básicamente te acota dentro de cada tema, no me da la vida, vete aquí, aquí, aquí y aquí. Y dentro de ese contenido, una vez que tengo el primer tema donde yo sé que espero un pool de preguntas significativo, porque para eso lo ordenamos de más a menos relevante. Y así lo haría lo propio con los distintos temas. Hacer este trabajo uniendo la saturación de test que os vamos a proponer, más los simulacros, pues al final lleva un poquito más de tiempo, pero es lógico, compañeros, compañeras, si estáis en la situación en la que no habéis podido hacer un trabajo previo, mínimo siquiera, ¿no? Pero hay que intentarlo y esto no es un mensaje ni mucho menos de desánimo, más bien al contrario. En la situación en la que es y la inteligencia se basa en la capacidad de adaptarnos a la situación. La situación de cada uno de vosotros es distinta y nosotros vamos a dar coordenadas para que aprovechéis muy bien el tiempo que tenemos por delante para que eso que nosotros consideramos que es un mínimo de todo el análisis que hemos hecho esté presente en las condiciones mejores de cara a la prueba del 26 de noviembre. Esta es la idea de la que partimos. Por eso, lo bueno del plan que os vamos a proponer es que te da criterio para que puedas adaptar en base a tu situación. Y nosotros ponemos lo que entendemos que son las líneas rojas por las que todos deberíamos estar un poquito por encima para que pasemos sin apuros la prueba del 26 de noviembre. ¿De acuerdo? Vale. Pregunta que estés haciendo por el chat. Si respondiera el 100% de las preguntas, ¿cuántas podríamos fallar? Esto es una pregunta que me encanta porque a veces pienso, ¿qué estáis tramando? ¿Qué tramáis? Bueno, está muy bien la parte táctica, técnica, que no toda la gente lo hace, que es que cuando acaba de hacer un examen, sabe cuántas preguntas ha contestado porque me las sabía, cuántas he contestado diciendo, uy, aquí he dudado entre dos, y cuántas he contestado por pura intuición o, bueno, ya que estoy. Normalmente lo prudente es este pool de últimas preguntas, no jugártela. Si a mí me hablan que en qué artículo está el contenido X, del cual no tienen ni idea del contenido ni de ese marco normativo, ¿qué haces eligiendo un número de artículo? Ese tipo de preguntas que yo meto en el tercer cajón son las que yo me dejaría. Pero bueno, obviando eso y centrándome en la pregunta de la compañera, entendiendo que todo se mueve en el mundo de me lo sabía, o en el mundo de dudo entre dos y por eso la he hecho. Si yo respondo 100 preguntas y tengo que sacar un 5, todos comprenderéis que si me quitan cada 3 preguntas mal, me quita una, en el mismo momento que tú hayas cometido 30 errores, pues con 30 errores te van a quitar 10 preguntas, con lo cual te quedas con 40 preguntas. La otra 60 habría sacado 6. En el mismo momento que empiezas a subir y vaya a 36, me empieza la cosa a ponerse tensa. Porque con 36 me van a quitar 2 preguntas más, me quitan 12, con lo cual ten en cuenta que ya te has quedado con 48 preguntas menos y acabas de pasar el examen por pelos. ¿Sí? Por tanto, ese es el límite en el que en el examen teórico podrías fallar. Pero bueno, yo sé que estas preguntas las hacéis por tener información, no porque estéis pensando en apurar hasta el límite, ¿verdad? Vale. Muy bien. Ángel nos pregunta que ha hecho simulacros anteriores, pero no estaban en los casos prácticos. Sí, mira, es que algunos de los, en el plan de repaso, respecto a la pregunta que está haciendo el compañero, pusimos que de los 6 iban a haber 4 que eran Open de la parte teórica y los otros que iban a llevar casos clínicos. Ahora ya, obviamente, todo viene con casos clínicos y de hecho algunos casos clínicos incluso los trabajaremos aparte, porque hay que trabajar toda esta parte que acabo de presentaros y por tanto hay bastante diseño de preguntas que hemos hecho y tenéis que trabajar en base a lo que esperamos que va a hacer el sistema. ¿De acuerdo? A ver, más preguntitas. Veo una mano por ahí. Jaume, te bajo la mano porque creo que has contestado. No, ya está. Me has contestado antes. Te lo he preguntado antes, Alejandro. Inma, no sé si está abierta por ahí. O María del Mar, ¿queréis hacer alguna observación? Tenéis la voz, si no, mientras sigo leyendo el chat. Dice, ahora hasta 12 horas de hidratación. El borrador corrector solo se ve en New York. Ahora en Conformate.
por favor, ¿podrías hacer simulacros igual a cómo va a ser el examen exacto? Bueno, sí, es lo que acabamos de comentar. Vamos a hacer simulacros que acabo de denominar o los he bautizado como versiones. Igual que vimos una versión 1, que la versión 2 era, bueno, lo más similar a, pero con otra orientación. Muchas veces, si eran modelos teóricos, recordar que la versión 1, 2 y 3 no te preguntaban ni por la misma teórica, pero el perfil de pregunta era muy similar, obviamente. Pues es ahí lo que nos vamos a basar en versiones, ¿de acuerdo? Los vamos a bautizar así. Versiones de exámenes, nos vamos a basar en ello. Sí, respondiendo a la compañera. Vale, más preguntas. Lola nos pregunta, los que no somos de la familia Lola Plus, ¿qué podemos hacer para serlo? Pues para serlo, vamos a enviar a todos los que habéis participado, ¿de acuerdo? Un poquito el plan, contándonos un poco qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y si os animáis, pues estaréis invitados a participar. Os daremos las condiciones y indicaciones para que os podáis inscribir y que hagáis esta formación, esta propuesta de formación con nosotros en las próximas semanas, ¿de acuerdo? Vale, más cositas. A ver, en la aplicación se me ha cortado esa frase, del móvil, podemos hacer los simulacros. En campus, lo dejamos normalmente en el propio campus, lo dejamos. En la aplicación solemos dejar unas tareas y en el campus otras. En este caso, este tipo de simulacros que estoy comentando son para hacerlas en el campus, no en la aplicación, ¿de acuerdo? Que también se puede hacer con el móvil, pero lo dejamos en el campus. Vale, Ana María nos pregunta si pueden poner el mismo examen. ¿Podrían poner el mismo examen? Podrían poner el examen muy similar, no el mismo examen. Por eso apostamos mucho más por las versiones. Ningún examen de vía seccional ha puesto el mismo examen. O han puesto preguntas muy similares o han repetido bastantes preguntas. Pero el mismo examen, no. Por eso tenemos que pensar en versiones. Que la versión no es lo mismo a decir que es el mismo examen, pero es muy parecido. ¿Correcto? Eso sí. Vale, en el móvil podemos hacer los simulacros. Sí, se puede hacer en el móvil. Se puede hacer, pero haciendo el campus, no a través de la app. Que era la pregunta que estaba hecha anteriormente. Bueno, compañeros, compañeras, por no alargar más, voy a hacer una cosa. Para todos los compañeros y compañeras que nos van a ver en diferido, voy a cortar aquí. Nos tenéis a vuestra completa disposición para todo lo que necesitéis. Por tanto, voy a cortar aquí esta sesión, esta webinar, para dejarla y que la puedan ver y que comentar todas las dudas e inquietudes. Y si algún compañero o compañera os queréis quedar y comentamos algún aspecto más, encantado de estar con vosotros esta tarde, ¿de acuerdo? Bueno, compañeros, lo dicho, estamos en contacto con toda la familia Lola Plus para echaros una mano en lo que necesitéis en estas semanas que nos quedan, así que los que nos veáis en diferido estamos concentrados para echaros una mano a vuestra completa disposición. Nos vemos pronto. Un abrazo.